Venimos del fuego, del reto y del sol. Levantamos empresas con fuerza y con amor. Bienvenidos a Freely Woman Podcast. Presentado por Lucy Garden Aromaterapia, orgánico por naturaleza. GIC Plasencia con GIC Américas as tu perfect match. Mis queridas Freelies, mis queridos Freelies, qué gusto que estén una vez más conectados en Freely Woman, el podcast. Y hoy, bueno, tenemos a una súper invitada de lujo. Vayan corriendo a compartir este podcast porque está Ana Paulina García. Y yo sé que muchas de ustedes siguen a esta gran líder, que bueno, es una mujer que es súper completa, mamá, esposa. Bueno, está impulsando una empresa de transformadores que ahorita nos va a platicar cómo es que una mujer está liderando en esta industria tan difícil, pero sobre todo la evolución que ha tenido mi querida Ana Pau. Bienvenida. Muchas gracias, Lucy. Encantada de estar aquí. Gracias. Oye, qué gusto, Ana Pau. Bueno, ya es tu segundo podcast con Freely Woman, pero aparte muy agradecida que sigas siendo parte de la comunidad, a pesar de todas las 1000 cachuchas que traes, porque a ver, cuéntanos, ¿quién es Ana Paulina y en esta etapa de tu vida, qué roles estás jugando? Bueno, yo de profesión soy ingeniero, entonces ha sido un proceso bien interesante el estar en un mercado que es, pues en el mercado eléctrico es muy de caballeros, hay muchos ingenieros son mis clientes. Ha sido interesante este crecimiento que se me ha, pues que de alguna manera he logrado a través de estar en foros que han sido históricamente masculinos, ¿no? Las mujeres nos estamos abriendo camino en este ramo del sector eléctrico. Cada vez hay más eventos enfocados en la paridad de género, en la igualdad de oportunidades, en la participación de las mujeres en temas técnicos, no solo administrativos en el sector. Y eso creo que me ha dado como mucha oportunidad de destacar, de apoyar, de participar. Pero bueno, sí, es un giro interesante. Debo decir que no se puede destacar sin hacer equipo con los caballeros. Al final, la mayoría de las asociaciones están lideradas por hombres y esta participación tenemos que buscar que no sea una competencia, sino que sea una colaboración. Y en algunos casos funciona, en otros no, pero siempre buscando que las oportunidades se abran no por obligación, sino por esta convivencia y este enriquecimiento que genera el que tengamos perfiles distintos y complementarios. Oye, Ana Pau, y de repente pensaba, ¿cómo una mujer como tú, que es ingeniera, que está muy enfocada en esta industria, bueno, también eres mamá, también tienes un proyecto lindísimo que a nosotros nos encanta en la comunidad Freely Woman, que es, ¿cómo se llama? BIFAM, Family Business Center, ¿no? Que creaste un concepto de coworking enfocado para mujeres emprendedoras y que tengan hijos. Y luego ahora traes un proyecto también para niños y ¿qué más? Su cajita de sorpresas tenemos contigo hoy. Fíjate que ha sido bien interesante. Justo hace ratito estaba haciendo la reflexión del concepto emprendedor. Yo creo que el concepto emprendedor tiene que ver con creatividad, con encontrar nichos de mercado, con abrir oportunidades, con diseñar cosas que a lo mejor no existían o sí les estás dando un giro. Y esa parte me ha gustado mucho y creo que esa parte la empecé a desarrollar a partir de abrir BIFAM. BIFAM fue mi primer emprendimiento. Te tocó, ¿no? Verme sí, un sufrir. un bebé. No es fácil cuando emprender. Todavía estaba en idea y luego cómo lo fuiste materializando. Sí, digo, ya en enero cumplimos 4 años abiertos al público. Rápido. Ya es otra cosa, ¿no? Financieramente BIFAM, pero no fue fácil. Y creo que la oportunidad de abrir un espacio así, donde incluso queríamos tener una cabina de podcast, nada más que el espacio no nos daba, donde quisimos tener ludoteca para las mamás, pero luego fue un mercado al que no logré llegar de manera adecuada. O sea, fuimos adaptando cosas, unas funcionan, otras no, otras a lo mejor no era el tiempo adecuado, pero creo que abrir ese proyecto abrió mi creatividad. Entonces ha sido bien interesante cómo las oportunidades se van presentando, los socios aparecen, los proyectos se presentan y va uno tomando decisiones. Una vez un caballero me dijo que no debía diluirme tanto, que no debía tener tantos frentes abiertos. Y dije, bueno, la retro no se contesta. Lo pensé, ¿no? Y luego dije, no, sus limitaciones no son las mías.
No sé si está bien o está mal, al final cada quien tendrá su opinión, pero me ha gustado tener distintos frentes, porque es curioso incluso el tema mental. O sea, estás pensando en una cosa, cierras y cambias por completo de idea o de cachucha, como dices ahorita, y las ideas fluyen y eso me gusta. Entonces, pues bueno, ahorita estoy contenta con varios proyectos. Habrá que desarrollar equipos que vayan operando cada uno de esos proyectos, porque justo el brincar de emprendedor a empresario es encontrar la manera de que otros operen por ti, es mi concepto. Y entonces estoy en eso, estoy en la creación de equipos, en el desarrollo de sistemas, en la implementación de procesos para que cada uno de los proyectos opere, sí con Paulina al frente, pero no con Paulina adentro. Y eso creo que es lo que me está dando la oportunidad de tener varias cosas. Fíjate que yo me veo muy reflejada contigo porque también tengo 1000 cositas que me encanta hacer, ¿no? Sí. Igual Freely, bueno, 1000 cosas, pero a veces escuchamos de los expertos que dicen, enfócate, tienes que enfocarte, pero a lo mejor el enfoque no es que solo hagas una cosa, sino que todo lo que hagas te lleve a tu propósito. Y ahí mi pregunta sería, ¿y cuál es tu propósito, Pau? Fíjate que le he dado muchas vueltas a esto. La palabra transformador me gusta, no solo porque es el producto que comercializo, sino porque tiene un trasfondo como palabra por sí misma. Entonces, creo que parte de mi misión es transformar cosas. Entonces, me ha personas, tocado... Sí, justo me ha tocado... Porque también sé de varias personas que has tocado su vida y yo puedo contarme también que simplemente con verte y con ver lo que haces, wow, algo queda, ¿no? Sí, muchas gracias. Digo, al final creo que nos inspiramos de muchas maneras. Me ha tocado tener conversaciones muy interesantes con gente que apenas conozco y dices, bueno, es que este mensaje era para mí en este momento. Entonces, me gusta pensar que en algunas ocasiones soy ese mensajero que le lleva a las personas un mensaje que deberían escuchar. Lo sentí hoy en la mañana en el proyecto de Icónicas en el cierre, ¿no? Había chicas ahí presentando sus proyectos, me vi reflejada en varias de ellas, en esa garra, incluso en esa frustración que yo llegué a sentir cuando abrí Fami y no me salían las cosas como yo quería, ¿no? Bueno, hay muchos momentos, todos nos llevan a crecer, hay que encontrar la manera de extraer lo mejor de todos los momentos y todas las situaciones, incluso de todas las personas con las que convivimos, que a veces decimos, bueno, esta persona no me cae bien, o un proyecto no funcionó, me sentí, no sé, poco respaldado, traicionado, cosas así. Entonces de repente dices, bueno, es que sucedió por algo, tenía yo que tomar una decisión, tenía que observar algo, tenía que aprender algo. Entonces incluso eso es interesante, fíjate. Las personas que creemos que nos ponen obstáculos o que no nos ayudan, probablemente nos están enseñando mucho y no lo vemos de primera mano. Sí, como que son grandes maestros que tienen que llegar a nuestra vida para algo o por algo, ¿no? Y que a veces nos frustra, o como dicen ese dicho de lo que te choca, te checa, y luego no te gusta que te digan a lo mejor lo que ya sabías, pero claro, que cuando te lo dice otra persona, pues no sé, depende de quién te lo diga, pues si te cae bien o no lo que te comentan. Y yo lo que decía también es esta evolución que tú has tenido. ¿En qué momento tú tomas la decisión de decir voy a trabajar en mí y voy a hacer lo que a mí me guste en donde yo quiera? O sea, porque así sea en el ámbito de los transformadores o con los niños o con las familias, con las mujeres empresarias. A mí me encanta y esto es algo que tiene magia entre nuestras comunidades, porque a pesar de que tenemos nuestra comunidad Freely Woman, Ana Paulina es presidenta de Amexme Guadalajara y hemos podido hacer sinergia, ha estado en paneles muy inspiradores. Entonces, ¿cuándo fue el momento que tú decidiste? Porque yo creo que cuando trabajas en tu marca personal es porque estás decidiendo llevar un mensaje a los demás. Con tu marca personal, ¿qué mensaje quieres dar? ¿En qué momento tomas la decisión de trabajarlo? ¿Y cuál es el mensaje que tú quieres llevar a los demás o a las demás? Fíjate que el tema de la marca personal fue muy interesante porque no fue premeditado. En un rubro en el que hay mucho caballero, yo empecé a dar cursos técnicos de mi producto para dar a conocer la marca. Y entonces en transformadores hay 2 mercados distintos, no voy a ahondar en temas técnicos, pero hay 2 mercados, la fábrica de mis padres está enfocada en uno y en el otro pues no tenemos el certificado,
Y los clientes me pedían un producto que yo no les podía surtir. Y entonces yo dejaba ir el lead. Un día, Fer fue el que me observó y me dice, oye, si ya lograste que le hablen a Paulina, que Paulina les venda el otro producto. Y por eso nació Sumijal. Empezamos a tener disponibilidad de otras marcas para atender a ambos mercados. Pero creo que a partir de ahí fue que hice un poquito más consciente el tema marca personal, porque entonces ya no estaban buscando a una fábrica o una marca en específico, estaban buscando a Paulina, la de los transformadores, ¿no? Entonces, ese fue un punto de quiebre. Por otro lado, algo que me enseñó mucho BIFAM en ese proceso duro que es el emprendimiento y frustrante y todo lo que implica arrancar un proyecto de ceros por tu cuenta. Además, saliendo pandemia, ¿te acuerdas? Claro, estamos en pandemia. Elegí un momento muy interesante para emprender. Pero bueno, el momento oportuno nunca va a llegar, ¿estás de acuerdo? Sí. Y al final, en ese proceso, en algún punto, no tengo en la cabeza un momento específico, pero en algún punto llegué a la conclusión de que si yo no estaba bien, el proyecto no estaba bien. Entonces tuve que trabajar en mí, en sanar cosas, porque lo he comentado más de una vez, tener empleados es como tener más hijos. Y los hijos y a veces son muy problemáticos. Los hijos, ¿verdad? Ambos, bueno. En cualquiera de los casos, la gente que tienes a tu alrededor te detona. Entonces, si no trabajas en ciertas cosas que traes, llámale traumas, culpas, karmas, lo que quieras, la gente que tienes a tu alrededor te lo reaviva, te lo recuerda. Entonces, sí hay muchas cosas siempre en que trabajar. A lo que te dediques, no importa qué te dediques, pero creo que hubo un punto en el que hice consciente que necesitaba yo trabajar en mí misma, en cosas que traía arrastrando de familia, de autoestima, de espiritualidad, de muchas cosas. Y digo, no es un camino, no soy un ser iluminado todavía. Es un camino muy largo. Bueno, yo sí veo que brillas, así que no me digas que algo de iluminada sí debes de tener. Y pues bueno, ha sido ese proceso de ir aprendiendo cosas, de compartirlas. Hay gente que me dice, oye, pero te la pasas dando consejos y no los cobras, ¿no? Yo no soy consultor. En algunas ocasiones muy contadas he cobrado, pero luego hasta incómoda me siento. Y digo, bueno, si yo de alguna manera ya aprendí algo, a golpes, a lo que tú quieras. Digo, no veo por qué tendría yo que ocultárselo a los demás. ¿Por qué no facilitarles el camino, decirles, oye, yo ya pasé por ahí, te recomiendo que postergues esa decisión, que hagas tal cosa? En mi experiencia, ¿no? Al final cada quien vive sus procesos, pero al final creo que esa parte de compartir ha sido bien interesante porque aprendes un montón. Justo aprendí más de transformadores cuando empecé a dar cursos de ellos, ¿no? Entonces creo que es una manera muy interesante de interiorizar el conocimiento cuando lo compartes, y eso ha sido bien interesante en todo este proceso. Y bueno, cerrando el tema de la marca persona, mencionabas hace un momento a Leti, pues claro que haber trabajado en mi imagen claro. Ha funcionado y me ha hecho sentir más cómoda con muchas cosas. Y es esa parte de poner atención, de ser un poquito más consciente en varios sentidos, en cómo te comportas, en a dónde vas, en cómo te vistes, en qué dices, en qué estás haciendo, ¿no? Y sí, los proyectos creo que abonan a algo que me gusta. BIFAM se ha enfocado mucho en temas de capacitación y creo que nos hace mucha falta seguir aprendiendo cosas. Este nuevo proyecto que te decía hace un momento de Business Kids se enfoca en la capacitación en emprendimiento para niños. Es una franquicia que estamos abriendo otros 3 socios y yo aquí en Jalisco. Y es bien interesante cómo yo lo veo con mis hijos, ¿no? Alguien se reía de mí, me dice, es que no había escuchado que una mamá hablara de impuestos con sus hijos. Pues sí, ¿no? O sea, si mis hijos me preguntan quién pagó por el tren ligero, pues hay una explicación detrás que tiene que ver con impuestos, ¿no? Entonces, ha sido interesante ver cómo ellos observan lo que hacemos su padre y yo, que somos independientes, que no pedimos permiso para salir de viaje, que podemos hacer lo que nos gusta, que ellos están con nosotros en las tardes, que hay tiempo para llevarlos a cosas. O sea, al final, esa flexibilidad que nos da ser independientes es algo que yo aprecio mucho en esta etapa de ser mamá. Y al final el ser empresaria me está permitiendo eso. Y qué lindo es ver
a tu familia, porque me ha tocado ver esa convivencia, ya sea en el trabajo, pero tus niños han crecido también en ese ambiente, en ese contexto. Yo me atrevería a decir que bien son unos niños emprendedores, ¿no? Sí. Y que de alguna manera como mamá a veces que sentimos esta culpa de estoy dejando a mi hijo por ir por mi sueño, estoy dejando a mi hija a lo mejor una tarde que podría estar con ella, pero porque tengo que cerrar este contrato, ir con este cliente. Tú lo has sabido manejar, has sabido encontrar ese equilibrio, pero ¿qué retos has tenido en ese sentido como mamá cuando tú dices, híjole, es que sí quiero ir por este cliente, sí quiero ir por esto, pero, ¡ay, mis hijos! O sea, has tenido también una red de apoyo. Claro, claro. Sí, no es fácil. Hay muchos temas culturales, sobre todo en nuestro México, del rol ideal y esperado de una mujer, ¿no? Entonces, esos son temas complicados. Creo que siempre sentimos culpa, a lo mejor no la exteriorizamos, pero siempre sentimos culpa. Siempre hay un costo de oportunidad, ¿no? Entonces, hablando en términos de emprendimiento y empresariales. Siempre hay cosas que están pasando en paralelo y tienes que decidir, ¿no? A qué evento ir, con quién trabajar, a quién darle una cita, si ir o no ir a la oficina, si salir a tal lugar o no. O sea, al final siempre hay decisiones que tomar, entre ellas cómo ejecutas la crianza, con quién te apoyas para la crianza y qué le dices a tus hijos para justificar ese tiempo que no pasas con ellos. Siempre manera de sentir culpa habrá. La red de apoyo, en mi caso, pues claro que es el equipo, ¿no? O sea, yo me puedo salir un rato en la tarde y dejar a mis hijos ahí en Bifam y sé que están seguros y sé que están acompañados y que mi equipo vela por ellos. Me ha sucedido, me acuerdo una vez que yo tenía que dejar a Rafa en Colomos para un campamento y yo venía de Pinar de la Venta y no iba a llegar. Y le pedí a una de las muchachas que trabaja conmigo, a Erika, que me lo llevara, ¿no? Te veo en Colomos porque no hay manera de que yo llegue a Bifam y luego llegue a Colomos a tiempo. Entonces, al final son cosas que sabes que el equipo está ahí para respaldarte y que de alguna manera puedes confiar en ellos. Igual, pues, por supuesto, en Fernando, ¿no? Fernando, estábamos haciendo cuentas y en enero, entre noviazgo y matrimonio, cumplimos 20 años juntos. Wow. No manches, ¿no? Toda la vida. Y pues claro que Fernando, por un lado me acompaña a los eventos eléctricos, quieras que no, también hay un estigma ahí, hay que presentarse. Con esposo. Sí, no suena bien, pero sí. O sea, como que todavía hay esa sensación de que soy más respetada si llego con mi esposo. O bueno, no respetada, sino a lo mejor vista, tal vez. Sí, no quiero generar confusiones, ¿no? Entonces es parte de ese... De la cultura. Sí, eso por un lado, y por otro lado, cuando la gente no te ubica, llegan con el caballero primero. Entonces le dicen ingeniero, mi marido es licenciado en música, ingeniero, y ya le empiezan a hacer preguntas y le dice, la ingeniera es ella. Pero bueno, Fer siempre ha estado ahí de una manera o de otra, acompañándome o apoyándome cuando yo tengo que andar en la calle y hay que llevar a los niños a algo. Ahorita andan en el dentista, por ejemplo. Pues por supuesto que mi mamá, ¿no? Mis papás, luego los fines de semana o la semana pasada andaba en Expo Eléctrica y pues se quedaron los niños con ella y ella los llevó a la escuela, les dio de comer, los llevó a sus clases extracurriculares. Entonces, pues la rutina de los niños tendría que seguir lo más parecido a lo normal posible y pues no puedes si no tienes con quién dejarlos una de red de confianza. apoyo. Claro. Y claro, esta red de apoyo te permite que, voy a brincar de un tema muy abrupto, pero me encanta porque yo te veo en organizaciones de todos los niveles haciendo networking, haciendo negocios. Sí. Y de repente puedes estar aquí, que en México, que en Monterrey, y un día puedes estar en Amexme y otro día estás en Corporate Connection o en Bifam o en Freely, ¿no? Entonces, ¿qué te ha dejado a ti el participar en tantas organizaciones? O sea, tú sí sería como una buena práctica que podrías compartir hoy con nuestras freelies, de que si quieren generar más oportunidades de negocio, crear más alianzas, más conexiones, sí es rentable, digamos, el tiempo que se le invierte a todas estas organizaciones. Yo creo que tienes que segmentar bien y decidir en dónde quieres estar. Dependiendo de cuál es tu mercado, dependiendo de qué es lo que estás buscando, porque no siempre buscamos clientes, será los foros en los que será rentable estar.
mi giro es muy industrial, entonces pues siempre participamos en eventos que tienen que ver con el sector eléctrico, pero si de alguna manera has observado o han observado, en algunas ocasiones mi participación, sobre todo en foros de mujeres, por ejemplo, eléctricas, no necesariamente es para vender. Sigue siendo el gran objetivo la visibilidad y volvemos a la marca persona. Entonces, si algo enseña muy bien BNI es este tema de que la visibilidad va primero, ¿no? Entonces, si no eres visible como marca o como persona, dependiendo cómo lo manejes en tu negocio, pues difícilmente vas a crear reputación en el mercado. Y si no tienes reputación en el mercado, en México hay mucha aversión al fraude. Entonces, una marca que no es conocida, que no es vista, insisto, sea personal o de negocio, si alguien te ve en un medio, como por ejemplo redes sociales, que hagas pauta en redes, y la gente entra a un perfil donde no hay una cara, solo sale un producto, donde no hay muchas publicaciones, donde no hay interacción, donde no hay evidencia de que esa marca participe, o sea, de alguna manera que esté incorporada a algún organismo, respaldada por algo, pues genera desconfianza. Entonces, algo que hemos estado haciendo mucho es presumir esos frentes, ¿no? El decir, bueno, esta marca está en distintos foros, participa en organismos, patrocina eventos, salen los rostros de quienes pertenecemos a la organización, nuestros currículums, porque somos expertos en lo que hacemos. Entonces, esa es parte de nuestro combate al riesgo o al fraude que un cliente pudiera sentir, sobre todo en un medio en el que sí lo hay, ¿no? Hay gente que pide un depósito a una cuenta que no es de la empresa que están bandereando, nos ha sucedido, o sea, nos han llegado cotizaciones pues hechizas de un producto que dice ser nuestro y que al final la gente le depositó a un tercero que no conozco y que pues perdió su dinero, ¿no? Entonces creo que esa parte de la reputación, sobre todo en temas digitales, la abonas mucho cuando eres visible. Entonces, dependiendo del mercado en el que estés, sería bueno que investigues qué organismos agrupan a tus clientes, cómo puedes participar. Sé que no puede uno pagar membresías de todos lados, pero bueno, hay maneras de estar presente aunque no seas miembro, y que al final definas como parte de tu esfuerzo comercial la participación en eventos. O sea, tú puedes decir, tanto porcentaje de mi tiempo, o sea, en mi caso que hago mucho RP, podríamos decir, ¿no? Cierto porcentaje de mi tiempo lo paso fuera en eventos porque es parte de esa construcción de marca persona que estoy tratando de impulsar. Y entonces ya hay una coherencia, ¿no? Me dedico a esto, participo en los foros, aparezco en las fotos, me etiquetan. O sea, es esta vida digital paralela que todos tenemos. Justo les comentaba en la mañana a las icónicas que siempre estamos vendiendo. Aunque tu pitch no sea de ventas, debes asegurarte que por lo menos queda claro a qué te dedicas, cómo te pueden encontrar, porque siempre hay gente allá afuera que puede de rebote escuchar lo que dijiste y tenerte en consideración para comprarte. Y hablando de la reputación, Pau, que tú lo has hecho bastante bien, porque de veras creo que eres una mujer muy formal, pero también cercana, sencilla, pero también tienes una posición que te la has ganado. ¿Cómo, si tú pudieras resumir en 3 claves, cómo podemos construir una buena reputación? Porque también se puede hacer lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Y si publicas lo inadecuado en redes o compartes cosas que no tienen nada que ver con tu actividad, entonces también te puedes ganar una mala reputación. Pero si tú pudieras hablarnos como de 3 cosas que a ti te han servido para construir una buena reputación, ¿cuáles han sido? Yo creo que una es la autenticidad. Yo sé que en marca manejas arquetipos y le das como una personalidad, pero si esa personalidad en tu marca no corresponde con lo que tú realmente eres, se nota falso. Entonces, la autenticidad de entrada es para mí indispensable. Otro es como esa imagen, no solo en una buena foto de perfil o no solo en un outfit elegido, sino también en cómo escribes, si escribes con faltas de ortografía. Sí, la verdad es que he visto pues muchas publicaciones con faltas de ortografía y digo, ay, dejen el autocorrector por lo menos trabajar. Eso habla mucho de ti, la impuntualidad,
el decir, el prometer algo que luego no cumples. Este tipo de cosas, la verdad es que dicen mucho más, ¿no? Y ciertamente puedes cometer un error o varios de manera repetida y te generas como un alias que no necesariamente sea positivo. Entonces hay que cuidar mucho. Las redes ya no son personales, las redes son públicas. Aunque tu perfil sea privado, de repente a mí me sucede que me llegan solicitudes de amistad de personas que tengo 60, 100 personas en común y digo, bueno, pues como que son Amexme. Bueno, pues como que son eléctricos. Bueno, pues como que viene de tal lado, ¿no? Y al final ya no conoces a todas las personas. Exacto, ya no puedes controlar. Ajá, entonces, ¿qué pones? ¿Cómo pones? ¿Qué dices? O cuándo lo dices, sí es importante, pues sí hay que cuidarlo. O sea, que tomemos nota para construir una buena reputación y pues veamos el ejemplo de Ana Pau. Y bueno, vamos a pasar a un freely moment, que son algunas preguntas que yo te voy a ir haciendo y tú contestas lo primero que se te ocurra. Va. O lo primero que está en tu mente, o que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, la primera es, ¿qué te inspira al empezar tu día? El disfrutarlo. O sea, para mí éxito es que disfrute ese proceso, ese día. ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje que has tenido este año? Que tienes que moverte al círculo correcto. Voy a decir algo que a lo mejor no suena muy bien, pero si eres la más lista de la mesa, no estás en la mesa correcta. Ok. Esto tiene que ver con quién te rodeas. Pues sí, claro, pues si ya todos aprendieron de ti, pues ahora tienes que buscar ¿Dónde aprender tú? Dónde aprender de otras personas, ¿no? ¿Café, té o jugo para arrancar la mañana? Agua. Agua, o sea, ninguna de las tres. Contreras la señora. Un hábito que te mantiene enfocada y en equilibrio. Ay, no he logrado que sea hábito, pero el tema de meditar. La verdad es que hace mucho bien. Estoy en ese proceso de volverlo hábito. Muy bien. ¿Un reto reciente que te hizo crecer? Una salida intempestiva de mi equipo. Ok. ¿Qué te motiva a seguir impulsando a otras mujeres? Que creo que si las que ya de alguna manera avanzamos no ayudamos a las otras a levantarse, los otros no van a ayudar. Ok. Un mantra o frase que te acompaña siempre. Hoy no es siempre. Entonces, de todas maneras, te acompaña siempre. Hoy no es siempre. Ni para bien ni para mal. Muy bien. Un momento cotidiano que te da mucha paz. Ver televisión. Confiésalo, eres televisiva. No, en la noche sentarme y ver una serie, como que se me olvida todo lo demás, me desconecto y hasta de eso aprendes, fíjate. ¿Y no te pasa luego que aparentemente estás viendo la serie y estás desconectada, pero entonces empiezas a ser creativa? No, fíjate que no. La creatividad me pasa cuando voy manejando. O a mí, ¿sabes cuándo me sucede? A veces cuando ya me acosté, ya puse la cabeza en la almohada y de repente se me prenden las ideas. ¡Qué horror! Sí, yo me mando mails a mí misma. Sí, me pasa. Yo escribo en mi teléfono para que no se me olvide. Que por cierto se me olvidó algo hoy, pero bueno. ¿Qué sueño o proyecto quieres fortalecer para el 2026? Ahorita me ha funcionado muy bien combinar viajes de trabajo con temas como más de placer. O sea, hacer turismo viajando de trabajo. Entonces, eso me gustaría continuarlo, seguir viajando, conocer más de México, de otras partes, pero siempre combinando con la parte profesional. El negocio y el placer sí se llevan. Sí. Y por último, ¿qué huella te gustaría dejar a quienes te rodean? Creo que inspiración. Al final, la inspiración a mí me ha motivado a hacer muchas cosas. Fue inspiración cuando llegué aquella primera vez a un foro de Amexme, ¿no? Cuando nos conocimos. Fue inspiración lo que me he encontrado con otras mujeres que están en el sector, que han logrado cosas muy interesantes. O sea, creo que esa parte es importante porque no necesitas darle nada a los demás, pero si ven en ti un ejemplo que pueden seguir o ese sí se puede, estás ayudando mucho. Estarías cumpliendo tu misión de vida. Uh-huh.
¿Y cuál sería, Ana Pau? Que no la terminaste. No, no de decir. acabé. Sí, yo lo dejaría en la palabra transformación. La verdad es que Transformar vidas y transformar tu entorno, porque yo así Sí, te veo, como sí. una gran transformadora. Sí, sí, creo que sí. Iniciadora. Iniciadora y que, claro, y seguramente vendrán muchos más proyectos que no solo que inicies, sino que también concluyas, porque Sí. es tu naturaleza. Sí, sí, ¿No? sí, 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 sí. Y en algún último mensaje que quisieras dejarnos a las freelis, a los freelis que hoy te están viendo. Yo les diría que no le tengan miedo a hacer cosas. En algunas ocasiones, no siempre nuestro entorno es de apoyo. En algunas ocasiones alrededor escuchas el como para qué, qué sentido tiene, no vas a poder. Entonces, volvemos a la mesa en la que estás, ¿no? Rodéate de personas que te impulsan a lograr cosas, que ya hayan pasado por donde tú estás y que te puedan dar algún consejo. Y de esos círculos es de donde vas a sacar aliados estratégicos, socios de negocio, mentores. Entonces, qué bueno que podamos, hacia quienes apenas van arrancando, devolver eso, pero siempre se necesita inspiración, mentoría, consejos. Entonces, elige, si vas a elegir distintos foros en los cuales estar, trata de que tengas esa mezcla. La mezcla del foro en el que ves a gente más consolidada que tú de la que puedes aprender, y del foro donde sacas negocio y del foro donde tú mentoreas. Y creo que ahí vas a completar tanto el crecimiento de tu marca persona como la visibilidad que necesitas para el negocio. Bueno, nos has dado una gran cátedra. Muchísimas gracias por haber estado en Freely Woman, el podcast. Por favor, Freelies, compartan esta información porque muchas mujeres más tienen que inspirarse con la historia que hoy y todo lo que nos ha compartido Ana Pau. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y bueno, seguimos, mis queridas Freelies. No se pierdan los demás episodios, compartan, déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció todo lo que hoy nos platicó Ana Pau? Y por qué no, algún día vengan aquí y platíquenos ustedes también de sus sueños, de sus anhelos, de sus historias. Y recuerda, ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el camino correcto. Hasta la próxima. Venimos del fuego, del reto y del sol. Levantamos empresas con fuego.